Ya. ¿Cómo hacer una prueba de escritorio? ¿Por qué, no es cierto? Porque nosotros ya sabemos hacer, por ejemplo, un diagrama de flujo, ya sabemos hacer un pseudocódigo, ¿no es cierto? Ya sabemos resolver, bueno, por el método de Polya, que ya sabemos de la parte de verificar la solución, comprobar el resultado, mirar hacia atrás con el nombre que ustedes le quieran llamar. Ahí ya sabemos nosotros, ¿no es cierto?, si nuestra respuesta que planteamos fue correcta o incorrecta, ¿no es cierto? Pero el momento, ¿no es cierto?, que estamos nosotros, por ejemplo, utilizando un pseudocódigo, no sabemos si lo que estamos haciendo va a estar bien o va a estar mal. Entonces, aquí surge la necesidad de aplicar una prueba de escritorio, ¿ya? Yo tengo un ejercicio, de aquí, ¿ya? Déjenme le coloco acá, déjenme hago un poquito más grande la letra. Ya, no es cierto. Entonces, ahora sí voy a compartirles mi pantalla, ¿ya? Compartir pantalla 2, ¿ya? Tenemos ¿ya? Tenemos este ejercicio de aquí, ¿no es cierto? Que nos dice, diseñe un algoritmo que determine, ustedes cuando resuelvan, ¿no es cierto? Van a encontrar en este tipo de ejercicios, diseñe un algoritmo, escribe un programa, ¿no es cierto? Que van a encontrar alguna solución, ¿ya? No se asusten si dice algoritmo, si dice pseudocódigo, si dice programa, o simplemente les da, calcule si un número ingresado por un usuario es positivo, negativo o cero, ¿ya? Entonces, este es uno de los ejercicios, por ejemplo, más sencillos con los que nos vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos, no es cierto? Recordemos, para nosotros plantear un pseudocódigo, nosotros vamos a tener un inicio y vamos a tener un fin, ¿no es cierto? Vamos a tener un inicio y vamos a tener un fin. No nos olvidemos de colocar eso, ¿ya? Después, ¿qué nos dice, no es cierto? Diseñe un algoritmo que determine si un número ingresado es positivo o negativo. Van a haber personas que, por ejemplo, van a tratar de resolver, ¿no es cierto? Primero van a sacar la lista de cosas, por ejemplo, que quieren hacer, ¿no es cierto? Me está pidiendo que ingrese un número, me está pidiendo que verifique si es mayor que cero. En caso ese sería positivo. Si es menor que cero, sería negativo, y si es igual a cero, entonces va a ser cero, ¿no es cierto? No estamos aquí ni descubriendo el agua tibia ni nada, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, cuando queríamos, por ejemplo, que el usuario ingrese algo, le colocábamos escribir, ¿no es cierto? Le colocamos escribir, ¿no es cierto? O de no va a haber quien ponga leer, ingresar, está correcto, ¿ya? Escribir, ¿y qué va es lo que vamos a escribir? Va a ser ingrese, ¿no es cierto? Un número, ¿no es cierto? Ya tenemos hasta esta parte de aquí, ¿no es cierto? Le pedimos al usuario que ingrese un número, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer, había un meme, un chiste, no sé, que sí han visto que, por ejemplo, algo que se maneja mucho en las inteligencias artificiales y en la programación es esto de los bucles o condicionales, o de no, por ejemplo, los conocidos y. Si hago esto, pasa esto, si no pasa esto, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Vamos a tener, ¿no es cierto? Si él va a ingresar un número, ¿no es cierto? Y yo, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a recibir. Yo voy a leer, ¿no es cierto? Y se voy a ponerle el nombre de la variable, en este caso que va a ser num, ¿ya? Num. Luego, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Déjenme esto para diferenciarle. Pueden ustedes colocarle con mayúsculas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No es cierto? Le colocamos con mayúsculas. Y ahora sí, ya vamos con nuestro proceso. Ya no se olvidarán así de poner los espacios para que se diferencien, ¿ya? Y vamos a colocar sí, ¿no es cierto? Porque voy a hacer una comprobación, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos, no es cierto? Nosotros sabemos que si un número, ¿no es cierto?, es mayor que cero, ¿qué va a ser? Es un número positivo, ¿no es cierto? Déjenme cambio la distribución del lenguaje de la que tengo en el teclado, ¿ya? Si num, ¿no es cierto?, es mayor que cero, ¿no es cierto? Ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Y recordemos, no nos olvidamos de lo que aprendimos en esta misma unidad, ¿no es cierto? Alguien ya puede estar haciendo en su cuaderno y decirme, yo ya terminé hace rato, ¿no es cierto? No nos olvidamos de esta parte de los espaciados, las sangrías que debemos de colocar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer, no es cierto? Vamos a escribir o vamos a mostrar por pantalla, ¿no es cierto? Escribir, imprimir, como ustedes gusten, colocarle, ¿no es cierto? Vamos a escribir, coloquémosle, dejemos, no encuentro las comillas, ya.
es un, es un número positivo. ¿Ya? Tenemos, es un número positivo. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto? Si no, ¿no es cierto? Ya no fue, ¿no es cierto? Ya no fue mayor a cero, entonces sería si no. O de no, si no quieren colocarle en el si no, pueden colocarle caso contrario. Ya no hay ningún problema, ¿no es cierto? Si no, si num, que es nuestra variable, ¿no es cierto? Es menor a cero, ¿no es cierto? Que viene entonces, ¿no es cierto? Le colocamos el enter, la tabulación para saber que esto se va a hacer dentro de esta sentencia de arriba, ¿ya? Si cumple, ¿no es cierto? Vamos a escribir, ¿no es cierto? Entre comillas, es un número negativo. Negativo, ¿ya? Acá teníamos que era positivo, acá abajo tenemos que es negativo. Y ya nos toca el último, ¿no es cierto? Sino que ya sería nuestro último caso contrario, ¿no es cierto? Si no cumple con ninguna de las condiciones, vamos a escribir, ¿no es cierto? Escribir, colocamos entre comillas, el número es 0, ¿no es cierto? Si ya no fue positivo, si no fue negativo, entonces va a significar que mi número es 0, ¿ya? En algunos casos se suele, o en algunos lenguajes de programación, ¿no es cierto? Se suele colocar fin sí y fin del programa, ¿ya? Pero sí gustan, si no le dejamos ahí, ¿ya? Esperen que aquí me estoy olvidando de ponerle el tab, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro pseudocódigo, es este de aquí, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Les veo, les escucho. ¿Sí, no? Sí, Inge, una Dígame. duda. Me faltaría para ver si es que es cero. Aquí está. Es que verán, ya a eso vamos, ¿no es cierto? Yo tengo, les explico nuevamente de manera breve el código, ¿no es cierto? Yo empiezo, ¿no es cierto? Ingreso un número, aquí ya leí el número, ¿no es cierto? Por ejemplo, 5, ¿no es cierto? Me dice, si número es mayor que 0, entonces va a decir que es un número positivo. Ya, si no fue un número, borramos este si no para que no se confunda. Ya, ¿no es cierto? Luego, ¿no es cierto? Ya, si no fue esto, entonces va a ser, si número es menor que 0, entonces va a ser un número negativo, ¿no es cierto? Si no cumplió ni con esto, ni con esto de acá, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir el número es 0, ¿no es cierto? Porque si no es positivo y no es negativo, entonces va a ser el 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el número positivo es un número mayor que 0 y el número negativo es un número menor que 0. ¿Sí le comprende? Y ahora sí vamos a ver por lo que estamos aquí el día de hoy. A ver, ¿qué es una prueba de escritorio? Como les dije, una prueba de escritorio va a ser, imaginémonos que tenemos una tablita que ustedes, por ejemplo, ya cuando empecemos a programar vuestras cuestiones, no van ustedes a estar haciendo en el Word, ¿no es cierto? Cogemos rapidísimo en un cuaderno y nos ponemos a hacer, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una tablita, no sé de cuánto estará mi tablita, pero le vamos a colocar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Vemos qué variables tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el primer mensaje, ¿no es cierto?, que nos dice, ustedes como usuarios, ¿no es cierto?, van a ver esto, ¿no es cierto? Va a llegarles a su pantalla, esta de aquí, y vamos a colocar este mensaje, ¿no es cierto? Ingrese un número, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ingresado el número, ¿ya? Eso es lo que ustedes, el mensaje que ustedes van a ver al inicio, ¿ya? Luego, ¿qué nos dice? Nosotros vamos a leer número, ¿no es cierto? Entonces, coloquemos, le vamos a leer número, ¿no es cierto? Y aquí yo voy a ingresar, por ejemplo, el número 5, ¿ya? Ingreso el número 5 y ahora sí yo tengo que hacer esta comparación, ¿no es cierto? Voy a hacer esta comparación que me dice, ¿el número es mayor que 0? ¿Sí o no? ¿Qué opina? ¿Es mayor que 0? Sí, Sí, sí. ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si cumple esta condición es mayor de 0? Entonces me va a mostrar nuevamente en pantalla, ¿no es cierto? El número es positivo y se terminó el programa. ¿Ya por qué? Porque ya no va a ser necesario, si ya entré a uno de estos, ya no va a ser necesario que yo siga haciendo, ¿no es cierto? Nuevamente, ahora vamos, ¿no es cierto? Déjenme ver esto, coloquemos. Ya, entonces, ¿no es cierto? Luego ingresamos, por ejemplo, otro número, ¿no es cierto?
coloquémosle el menos, esperen, ya, menos 7, por ejemplo, ¿no es cierto? Nuevamente vemos en pantalla, ingrese un número. Tenemos el menos 7 que ingresó la Y, ¿no es cierto? Y ahora hacemos la primera comparación que me dice, ¿número es mayor que 0, sí o no? No. Ya, ¿no es cierto? No es mayor que 0. Entonces pasamos a la siguiente comprobación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no cumplió, yo ya no tengo que entrar en esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos, estamos aquí. Déjenme coloco esto de aquí. Ya, ¿no es cierto? Estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Cumplió con esto de aquí? No, entonces yo ya no entro a esta parte de escribir, ¿no es cierto? Ahora sí me paso a esta parte de acá, ¿no es cierto? Si número es menor que 0, vamos, colocamos la comprobación, ¿no es cierto? ¿Qué me dice esta parte de aquí? Número es menor que 0. ¿El número es menor que 0, sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces va a entrar en esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Si entra esta parte de aquí, va a mostrarle al usuario, ¿no es cierto? Es un número negativo, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto? Para probar ya con otro número, en tal caso, ahí se terminaría el programa, ¿no es cierto? Pero yo quiero probar con otro número, ¿no es cierto? Viendo que cumpla todas las condiciones, coloco el 0, ¿no es cierto? Coloco el 0, ¿no es cierto? Ahora ingreso el número 0. Vamos, estamos aquí. Déjenme coloco esto de aquí. Estamos aquí. Leemos el número, ¿no es cierto? Leemos el número, el usuario me ingresa el 0, ¿no es cierto? Luego, ¿qué me dice? Hago la comprobación. ¿0 es mayor que 0? No, no es cierto. No, entonces ya no entramos a esta parte de aquí. Vamos a la de acá abajo. ¿0 es menor que 0? No, ¿no es cierto? Entonces ya no entramos a esta parte de aquí y vamos acá, ¿no es cierto? No cumplimos con las dos condiciones, entonces me dice, si no cumpliste con eso, entonces es porque vas a cumplir con esto de aquí. Aquí ya no se hace ninguna comparación, no se hace nada, sino directamente ya sabemos que el número es 0. Ya, en caso contrario de que alguien no quiera, por ejemplo, colocarle, denme un segundo, quito esto ya. En caso contrario de que alguien no quiera, por ejemplo, colocarle esto de directamente el número es 0, ¿no es cierto? Aquí. En caso de que no quieran colocarle, pueden añadirle ustedes, ¿no es cierto? Una condición que nuevamente digas el número es igual a 0, ¿no es cierto? Le colocamos aquí, ¿no es cierto? Perdón. Ya. Ya. Podemos colocarle, ¿no es cierto? Entonces, número es igual a 0. Y ahí sí pondríamos a escribir el número es 0, ¿ya? Cualquiera de las dos está correcta, ¿ya? Para dejarles esto un poquito claro, ¿no es cierto? Voy a hacerles aquí un pequeño diagrama de flujo. Déjenme esto de acá le hago un poquito más pequeño. Si ven, ya una vez planteado, ¿no es cierto? Sacado los pasos que tenemos que revisar, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto. Denme un segundo. Eliminar celdas, eliminar toda la fila. Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿no es cierto? Va a haber quienes vayan directamente al pseudocódigo o de no quienes, por ejemplo, saquen, ¿no es cierto? Tengo que calcular si un número es positivo, si un número es negativo o si un número es 0. Y van a colocarle, ¿no es cierto? Esta parte de aquí. Número es mayor que 0, número es menor que 0 y número es 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos el diagrama de flujo? Voy a hacerles de aquí para no, aquí directamente para no estar abriendo otra otra herramienta, ¿ya? Colocamos el inicio, ¿no es cierto? Déjenme esto un poquito más grande para que se vea mejor. Ya, tenemos el inicio, ¿no es cierto? ¿Sí estamos viendo? Sí, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿no es cierto? Teníamos, ¿cuál era el que era para solicitar, mostrar un mensaje? Era uno que les dije que tenía como una barriguita, ¿no es cierto? Lo malo que aquí no tengo. Ah, no, aquí está. ¿Ya ven? Tengo este que es como con una barriguita, ¿no es cierto? Es para mostrarle mensajes a mi usuario por la pantalla, ¿no es cierto? Entonces yo voy aquí donde dice agregar texto, ¿no es cierto? Y voy a colocarle, ¿qué le voy a mandar, ¿no es cierto? Este mensaje de aquí, ingrese un número, ¿no es cierto? Ingrese un número. Luego, ¿no es cierto? De nuevo nos vamos acá, ¿no es cierto? Y veo
¿Cuál era el otro que yo utilizaba? El que era para recibir datos, ¿no es cierto? Por teclado, que si no estoy mal era este de aquí, ¿no es cierto? Este trapecio de aquí. Entonces, ¿y qué iba a hacer aquí? ¿No es cierto? Aquí mi usuario va a ingresar el número con el que él quiera trabajar, ¿ya? Déjenme le hago un poquito más grande la letra. Esto también le hago un poquito más grande, ¿no es cierto? Tenemos el inicio, ingresa el número, recibimos el número, ¿no es cierto? ¿Qué me estoy olvidando de colocar? Las flechas. No, no hay flujo aquí, no sé por dónde va, ¿ya? Coloco la flecha, coloco la flecha, ¿ya? No se olviden de colocar las flechas, ¿ya? Ahora vamos con el siguiente, ¿no es cierto? Ya estoy en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ya tengo el inicio, mi usuario ingresó el número y voy a empezar a hacer las comprobaciones. ¿Con qué hacía yo las comprobaciones? ¿Alguien se acuerda? Con un rombo. Con el rombo, ¿no es cierto? Muy bien, Joe. El rombo, esperen que no veo. Ya aquí está el rombo, ¿no es cierto? Tengo el rombo, ¿ya? No es cierto. Y ya sabemos que este rombo de aquí, ¿no es cierto? Va a ser uno que me va a decir, por ejemplo, la comprobación que yo quiero hacer. Déjenme mover un poquito más acá. Ya, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, en este rombo de aquí, esperen que no se pone recta la línea ya. Agregar texto, vamos a poner esta comparación de aquí, ¿no es cierto? Si el número es mayor que 0, ¿ya? Déjenme le hago así un poquito más largo para que le vean mejor, ¿no es cierto? Número es mayor que 0. ¿Y qué decíamos? Vamos a tener dos caminos, ¿no es cierto? Si cumple y si no cumple, ¿no es cierto? Vamos a insertar una línea. ¿No es cierto? Vamos a insertar la línea, vamos a ponerle aquí si no cumple y acá vamos a poner la línea si cumple. Ya, no se olvidarán de colocarle cuando estemos colocando esto de aquí, dónde va el sí, ¿no es cierto? Y dónde va el no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque luego no sabemos, estamos revisando dentro de un mes y ya no nos acordamos dónde era el sí y dónde era el no, ¿ya? Contorno de forma sin contorno. Sin contorno, ¿no es cierto? Aquí va no. No, ya. Si cumple, ¿qué pasaba? ¿Qué poníamos si cumple? Ya Es un número positivo. directamente en este caso le mandábamos, ¿no es cierto? A mostrarle el mensaje al usuario. Esperen que no encuentro el... Aquí está. Mandábamos directamente al usuario a mostrarle en la pantalla, ¿no es cierto? Un mensaje que diga, ¿no es cierto? Agregar texto, comillas, es un número positivo, ¿no es cierto? Eso era lo que le íbamos a mostrar a nuestro usuario, ¿no es cierto? Es un número positivo, ¿no es cierto? Caso contrario, si no cumple, ¿qué hacíamos? Teníamos otro sí, ¿no es cierto? Otro condicional, ¿no es cierto? Pero ahora ya no era, es mayor, ¿no es cierto? Ahora íbamos a comprobar. Si no cumple, yo compruebo, ¿no es cierto? Si cumple o si no cumple, ¿no es cierto? Entonces, vamos, déjenme un segundito, señalo esto de aquí. Ahora denme un segundito, muevo esto de aquí, ¿no es cierto? Y vamos a tener dos caminos, si cumple y si no cumple, ¿no es cierto? Si cumple, ¿yo qué voy a decir, no es cierto? Si cumple es un número negativo, ¿no es cierto? Negativo, ¿ya? Y si no cumple, directamente yo ya no voy a mandar otro if, ¿no es cierto? Sino yo ya directamente es 0. Ya tenemos el pseudocódigo, la prueba de escritorio, ¿no es cierto? Habrá quien quiera colocarle en un cajoncito, habrá quien quiera colocarle a un ladito, ¿no es cierto? Otra forma de resolverle, le resuelven del pseudocódigo, otros le hacen la prueba de escritorio del diagrama nuevamente, ¿no es cierto? Veremos. Un segundo, déjenme coloco esto de acá para hacerle la prueba aquí. Ya tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, inicio, yo estoy aquí, ¿no es cierto? Estoy aquí. Ingrese un número, ¿no es cierto? Y aquí voy a leer el número. Anita, dígame un número. Pero le vi ahorita a la Anita, ya le vi. ¿Del 1 al 10? ¿O El cualquiera? número que usted quiera.
14. Positivo o negativo. Me dice el 14, ¿no es cierto? Entonces la Anita vio en su pantalla, él estoy viendo escribir el 15. La Anita vio en su pantalla y ella ingresó el 14, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos? Bajamos acá, ¿no es cierto? Ahora estamos en esta parte de aquí y me dice, 14 es mayor que 0. ¿Qué opina el público? Sí, ¿no es cierto? Sí. Es mayor que 0, entonces la Anita va a ver en su pantalla este mensaje de aquí, ¿no es cierto? El número es positivo. ¿Y aquí qué nos está faltando en este diagrama de flujo? Que si no ponen yo les pongo 0. En fin. El fin, ¿no es cierto? Esperen, quito esto de aquí. Nos está faltando, ¿no es cierto? El fin. Control C, Control V, el. A ver, insertar, formas. Esperen que se pierda la forma, ¿no es cierto? Me falta el fin. ¿Dónde nomás conecto el fin o a dónde mando el flujo del fin? A cada respuesta. ¿No es cierto? A cada respuesta. Muy bien. ¿Quién era? Dani, era Dani Piña, ¿no es cierto? Sí, ya le vi. Ya, ¿no es cierto? Entonces yo hago, ¿no es cierto? Insertar formas y tengo esta, ¿no es cierto? Aquí yo ya le mostré la respuesta a la Anita y ya para qué voy a seguirle preguntando números y solamente le pedí que ingrese un número y ahí termina, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no es cierto? Déjenme buscar, se me pierde la flecha, ¿no es cierto? Acá, la Anita me hubiera dicho menos 25, entonces voy aquí, no cumple, ¿no es cierto? Bajo. No cumple, cumple, entonces le imprimo y le mando, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto? Tenemos este de aquí, que era una línea recta que quería poner. Ya, bueno, ahí ya. ¿No es cierto? Entonces, ahora sí que les decía, ¿no es cierto? Luego me dice la Anita, ¿no es cierto? Me dice, ahora yo quiero el menos 25, ¿no es cierto? Menos 25, disculparán esos números. Menos 25, ¿es mayor que 0? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? Bajo acá, ¿no es cierto? Bajo acá. Menos 25, ¿es menor que 0? Sí, ¿no es cierto? Entonces le va a mostrar por pantalla un mensaje que diga, es un número negativo y va a terminar el programa, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? En el caso de que la Anita, yo digo, Anita, dígame un número, la Anita me dice 0. Entonces va, número 0 es mayor que 0, no, ¿no es cierto? 0 es menor que 0, no. Entonces, si no es ni mayor que 0 ni menor que 0, ¿qué pasa? Va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces le va a mostrar por pantalla un mensaje que diga, es 0 y se va a terminar el programa, ¿ya? Eso para que le tengan en cuenta, la prueba de escritorio le pueden realizar o del diagrama de flujo o de este de acá, ¿ya? Igualmente, si quieren, le colocan una tablita y van colocando aquí esta comparación donde voy ingresando los números, acá voy mostrando el mensaje que se imprimiría en caso de que sea ese número o de no, por ejemplo, he visto hay quienes, por ejemplo, le colocan, ¿no es cierto?, al lado del algoritmo, ¿no es cierto?, le trazan una línea y van aquí, ¿no es cierto?, aquí vuelven a escribir, ingresa el número, acá ya colocan, por ejemplo, el 5, aquí hacen la comprobación, si cumple, ¿no es cierto?, colocan un visto, ¿no es cierto?, y mandan el mensaje, ¿no es cierto? Luego acá nuevamente el mensaje, colocan el menos 3, ¿no es cierto?, si cumple, no cumple. Paso a la siguiente, ¿no es cierto? Si cumple la siguiente, entonces colocan el mensaje, ¿ya? Son diferentes, pero es que vayan ustedes comprobando el caminito que hicieron, ¿no es cierto? Yo tengo esto, y a lo mejor, por ejemplo, alguien va a salir, y ahora por ahí me está dando que el menos 25 es un número positivo, por ahí algo está mal, ¿no es cierto? Algo siguió mal en su flujo, si tiene que calcular el área de un cuadrado, que es lado por lado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces va a decir ya ahora, o el perímetro de un cuadrado, lado más lado más lado más lado, y por ahí no le está sumando a los 4 lados, sino solamente los 3, entonces por ahí en algún lado algo hice mal y tengo que encontrarse en dónde está el error, ¿ya? Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación, mientras yo les cargo el ejercicio, el portafolio de ejercicios en el e-virtual, ¿no es cierto? Ahí casi cierro. Les iba a subir al e-virtual. Voy a compartirles, déjenme encuentro donde dejé el documento. Voy a compartirles, no se desconectaran, que yo escuché ahorita que alguien está desconectado. Y María, Karen, Juan y Paul, las cámaras. Ya, ahora sí. Voy a compartirles un portafolio de ejercicios. Déjenme busco.
Por aquí debe estar. Portafolio de ejercicios, unidad 1. Ya tengo hecho su portafolio de ejercicios y vamos a hacer unos ejercicios en clase, ¿ya? Tienen que alcanzarles el tiempo. Recuerden, no se pueden tardar demasiado en un ejercicio. Hay grupos en los que, bueno, yo he notado en esto que voy pasando grupo por grupo viendo. Hay unos que dicen, bueno, más fácil, yo me divido, tú haces el 1, tú haces el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, luego no se dan cuenta de que a lo mejor yo no iba a entender cómo se hace un ejercicio, ¿no es cierto? Y ya ahí me quedé con esa duda. Vamos haciendo juntos entre todos y terminamos más rápido, ¿ya? Si no alcanzan, deben de alcanzar a terminar, ¿no es cierto? El tiempo es más que suficiente, son ejercicios muy sencillos, ¿no es cierto? Pero en el caso de que no alcancen a terminar, ¿no es cierto? Me avisan, ¿ya? Para, bueno, para que repasen para cuando tengamos la evaluación, ¿ya? Les voy a enviar a salas, les voy a subir esto a la virtual, ¿ya? Denme un segundito. Una pregunta, ¿sí verificaron? Ahora sí que todos, a ustedes no les pregunté nunca, que de ustedes sí estaba bien. Verificarán si en el virtual están matriculados en todos los cursos que corresponden, ¿ya? Yo me descargué las listas y les matriculé. Añadir activar edición. Añadir una actividad o recurso. Entonces, se perdió el archivo. Un segundo. Ya, ejercicios en clase, unidad 1, se ponen a trabajar todos los ejercicios. Déjenme ver cuántos grupos voy a hacer. Más salas de grupos pequeños. Están 21. Por ahí han faltado 2 personas o una persona, creo. Ya, grupos de 3 participantes por sesión. Déjenme ver, de repente por ahí alguien está en la sala de espera. No, no hay nadie. Ya, 7 grupos de 3 participantes por sesión. Los grupos 1, 2 y 3 van a empezar por los ejercicios que deben de resolver utilizando el método de Paul. Grupos 1, 2 y 3. Si dicen no sé qué grupo soy, en la parte superior de la sala en la que están, ¿no es cierto? Por acácito, ¿no es cierto? Les va a salir, que les sale qué grupos son, ¿ya? Por la partecita de por acá les sale, ya en la esquina superior izquierda, ¿ya? Y los grupos 4, 5 y 6, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, los 4 primeros grupos empiezan por los métodos de Polya, 5, 6 y 7, empezamos por los diagramas, ¿ya? Diagrama pseudocódigo, diagrama de flujo y prueba de escritorio de cualquiera de los dos, ¿ya? Voy a crear las salas, les voy a dar, a ver, 30, 45 minutos, ¿ya? Voy pasando por cada sala para que se evidencie este proceso, ¿ya? 45 minutos. Ya, ahora, si alguien tiene alguna duda, consulta, sugerencia antes de que les envíe a las salas de grupos a trabajar. No, recuerden, trabajo colaborativo. Vamos resolviendo, leemos el ejercicio, entre todos entendemos, entre todos resolvemos. Nada de que el John hace el primero, la Natalie el segundo, el Javier el tercero. Ya, entre todos. Ya, ahora sí, entonces les envío. Compartirán la pantalla. También entró. Sí, entré en la, pero no me está compartiendo. No, no está tampoco. En el mío tampoco aparece. ¿Qué pasa? No puse para visualizar para Está al nosotros. final. Sí, está subido. Está al final en la parte de En cierre. ahí, ok. Subí. Sí, sí. Ya. Ya le subí a la parte que dice, a ver, a la Ejercicio que parte de ahí ya le subí.
Ahí revisa. Sí, está como ejercicios en clase uno, profe. Ujú. ¿Y en qué aplicación vamos a hacer? Ya que nos tocó diagrama de flujo. Hagamos en la Lucid G. Lucy Chat. Lucid- Profe, disculpe, ¿dónde subí los ejercicios? En el virtual está, en la parte de actividades. Recargue la página. ¿Le salió? Ejercicio en clase de unidad Sí, 1. ejercicio en clase unidad 1. Mira, gracias. Al menos manejar esto. Pero, Regístrate con el correo del instituto o de la universidad. Ahí donde se registra gratis. Ujú. sí, yo soy registrada, creo, profe, pero no sé. Ya ahí está. A ver. Ahora sí póngale, ábrale solo el que dice Lucid. Lucid. A ver si dice Lucid. Y ahí. Sí. Ajá. Y ahí póngale donde dice nuevo. Documento en blanco. Sería Entender el problema. Sí, ese es el problema. Sería un granjero, 120 metros de falla. 120 metros de falla. Eso es. Y dijo que siempre tenemos que poner la pregunta también. Y sería cuáles son las dimensiones del corral que maximaron. Dimensiones del corral. La pregunta dijo que siempre hay que ponerle la pregunta. Mm, ¿O estoy equivocada? Y sí dije, siempre tienen que colocar cuál es la pregunta o qué es lo que quieren encontrar. en este caso son las dimensiones del corral. Sí. Eh, Aquí van a tener dos variables, que sí. la X o la base y la altura. Pues, o como No veo nada. ¿Por qué no ves nada si está compartida la pantalla? Espérate, güey. Entonces dejar si compartido toda la pantalla se ve. ¿Ahí lo ves? A ver, espérate. Sí, Ah, ese. sí, se ve. Ya.
Entonces, A ver, dice, un granjero tiene 120 metros de vallas por cerca. A ver, ponen los pasos. ¿cuál es el primero? Comprender el plan, Comprender el problema. el problema. Dos puntos. Mm, ¿Cuál es el otro? A ver, comprender el problema. A ver, comprender el problema. Espérate. Ahora, ¿qué más le pondríamos? ¿Qué otro dato tenemos? Solamente le despejamos nada más, ¿no es cierto? Para encontrar vuelta y reemplazar después del otro valor. Sí, pero tenemos dos variables, B y A. ¿Y la X cómo le sacas? Mm. Porque Gaby, bueno, ¿cómo no hace sé qué, magia? perdón, no se le escuchó. ¿Y quién me explica cómo hicieron magia? Si tenemos en términos de B y A, ¿por qué ya tienen hecho en términos de X más abajo? No, Inge, lo que pasa es que yo le copié para como formato un ejercicio anterior. Ah, Estamos resolviendo recién. Ajá. con razón que se me hacía raro. Yo iba a decir, explícame cómo le sale ese 10. ¿Qué pueden hacer? Tenemos A y B. ¿Por qué no despejamos una de esas variables y le reemplazamos en la ecuación que tenemos de A por B? Sí, justo eso estaba por proponer. Cosa. Ya me hicieron asustar, ya les iba a hablar a todos. A nadie se le ocurre cómo solucionar. ¿Cómo están solucionando? Hola, Sandra, John, Anthony. Está difícil, profe. Está difícil.
¿Yo cómo sé cuál es el área de un triángulo? Perdón, de un rectángulo. ¿El lado más largo? No, el área de un rectángulo. Busquen en el internet ahí mismo cuál es el área de un triángulo, de un rectángulo. Nadie sabe cuál es el área de un rectángulo. Rectángulo. Multiplicamos el largo por el ancho. ¿No es cierto? Muy bien. O la base por la altura. Muy bien, Sandra, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice? Entonces, que la base por la altura va a ser igual a 120 metros, ¿no es cierto? Lo que yo quiero encontrar, ¿no es cierto? Es cuáles son las dimensiones. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? ¿No es cierto? Sí. A ver, déjenme ver un segundo. Tiene 120 metros. Ah, aquí está. No, no es. A ver, maximizar su área. Un granjero tiene 100. Esperen, no sé si es el área o el perímetro. Dime un segundo, yo tengo el ejercicio solucionado aquí ya. Ahorita que leí el ejercicio me. Ya ve, profe, que sí está difícil. No, es que no sé si trabajarle con el área o con el perímetro. Es que no es el área, es el perímetro, si no estoy mal. Ya, verán que es el perímetro. Si yo tengo, ¿no es cierto?, un terreno, voy a dibujarles aquí en la pantalla. Tengo un terreno. Esperen, ustedes han estado con azul. Borrar todos los dibujos. Ya. Tengo este terreno de aquí, ¿no es cierto? Así es mi terreno, ¿no es cierto? Yo voy a tener la base. Me dice que tiene 120 metros de alambre ya para colocarle de esta forma, ¿no es cierto? Tiene con sus metros de alambre, quiere colocarles de esta forma. ¿Ya? ¿Y qué dicen, no es cierto? ¿Cuáles son las dimensiones del corral? Lo que yo quiero encontrar es esto de aquí. Yo quiero encontrar el ancho y el largo, o como les dije, quiero encontrar la base, ¿no es cierto? Y la altura. Yo para encontrar la base y la altura, ¿no es cierto? Yo cómo hago, ¿no es cierto?, para calcular el perímetro, porque si ustedes le ponen solamente base por altura, vamos a estar simplemente cercando esto de aquí y esto de aquí. Y nos quedan estos dos lados abiertos y se nos escapan las vacas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a acercar? ¿No es cierto? ¿Cuál es la fórmula para calcular ahora sí el perímetro? Es el perímetro, no es el área. ¿Cuál dice que es la forma? La fórmula, Sandra, usted que sabe las matemáticas. Multiplicamos el largo por el ancho. Pero ¿cuántas veces? Tenemos, acuérdense, tenemos dos bases, ¿no es cierto? Esa, Por dos alturas, ¿ya? Ya. Dos bases, no, perdón, no es es más dos alturas. Verán bien las fórmulas. Es dos bases más, esperen que se me pierde, más dos alturas. Y esta de aquí, el plan que ustedes van a trazar, ¿no es cierto? Va a ser mis dos bases, pues mis dos alturas es igual a 120, que son los alambres que yo tengo, el área de mi terreno, ¿ya? Los 120 que yo tengo. ¿Y qué vamos a hacer? Luego por ahí vamos a despejar la B o vamos a despejar la H, le vamos a reemplazar en esta ecuación y ya les queda a ustedes para resolver, ¿ya? Ujú. A ver, voy a ver acá el otro grupo.
¿De dónde salió ese 6? Ah, es de la fórmula, Inge. ¿Qué La forma? fórmula es 6 por lado al cuadrado. Entonces lo único que estamos haciendo es reemplazar los valores en la fórmula. ¿Qué fórmula? De cubo, Ah, están ahí arriba. Ah, una consulta, súbanle al de arriba, súbanle, súbanle. en ese nos quedamos, Inge. No, Aquí, verán, es que estamos poniendo mal. Ahorita me di cuenta que estaba con otro grupo que estaba viendo que estaban haciendo mal y ahí me di cuenta. ¿No es cierto? Nosotros tenemos este terreno, ¿no es cierto? Y le sí. ponen mi dibujo, ¿no es cierto? Tenemos este terreno. Luego me dice, ¿no es cierto? Que yo tengo, esperen un segundito. Debemos hacer. Digo, tienen el botón de solicitar ayuda y me mandan mensajes al WhatsApp. Y por aquí tenemos un rollo, ¿no es cierto? Que tiene 120 metros de alambre, ya, de alambre, ¿no es cierto? Entonces, yo para obtener, ¿no es cierto? ¿Yo qué quiero? Me dice que quiere cercar todo este terreno, ¿no es cierto? Para que no se escapen las vacas que tengo por ahí guardadas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, yo necesito saber, ¿qué necesito saber? Yo necesito saber la base, la altura y la base de este de aquí. Pero si nosotros tenemos, recuerden, tenemos que trabajar. Yo para cercar algo, ¿qué necesito? No necesito el área, yo necesito el perímetro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el perímetro es el lado, más el lado, más el lado, más el lado, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar nosotros para empezar con la fórmula que es 2 base más 2 altura, ¿no es cierto? Y le vamos a colocar que esto de aquí es igual a 120. Esto de aquí me va a ser igual a base más altura es igual a 60. Despejando, bueno, ustedes ya despejarán ahí el 2 que está multiplicando a base por altura, luego el 2 lo que está multiplicando pasa dividiendo y me queda esto de aquí, ¿ya? Luego lo que nosotros vamos a hacer a continuación, vamos a trabajar la fórmula del área para que nosotros, por ejemplo, podamos ahora sí despejar alguna de estas, ¿no es cierto? Sabemos que el área, ¿no es cierto? Es igual a base por altura, ¿no es cierto? Entonces, denme un segundo. Entonces, ¿no es cierto? Ahí ya le vamos, ¿no es cierto? A colocarle, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos, por ejemplo, que despejamos una de las variables. Ahora sí, por ejemplo, despejamos la B, ¿no es cierto? Que va a ser igual a 60 menos H, ¿no es cierto? Lo que está sumando pasa restando. Y ahora sí le reemplazo en el área. El área es igual a, que sería, aquí es 60. Ya, ahora sí le reemplazo en el A, que sería la base que abro paréntesis, que sería 60 menos H, ¿no es cierto? Que multiplica todo esto a H, ¿ya? Luego de eso, ustedes, por ejemplo, ahí ya le van a resolver todo, ¿no es cierto? Y van a obtener, por ejemplo, el valor de H, ¿no es cierto? Luego ustedes ya le van a obtener, ¿no es cierto? Aquí obtienen el valor de H que no sé cuánto salga, el valor de H que no sé cuánto salga, pongamos que salga un valor X, ¿no es cierto? Luego esto de acá le van a reemplazar y van a saber cuál es el área del terreno, ¿ya? ¿Entendido? Ahí ahora le captura para que me voy yo y creo que se borra el dibujo. Ya, Inge, gracias, ya le Si captamos no la se borra, si no se borra el dibujo, levantan la mano que porque por ahí dejé alguna otra pantalla también rayada, ¿ya? Ya, Inge, Ya. Bueno, ustedes sí tenían grupo 2, sala 3. ¿Por qué no me avisan que les dejé la pantalla rayada? Ya, entonces, una vez que ustedes ya despejaron alguna de estas de aquí, le dejamos, ¿no es cierto? Dejemos esto expresado, opciones, anotar ya. Ahí, vamos a dejarle expresado solamente en términos. Un segundo, conecto a mi computadora. Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Vamos a dejar esto expresado en términos de la, solamente de base por altura. Le colocamos que sería base más altura
esto es un H por si acaso, es igual a 60, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, yo ahora sí voy a trabajar con la fórmula del área. ¿Cuál es el área del rectángulo, Sandra? Sandra, 120. el área del rectángulo. 120 son los alambres que el metro no, es base por altura. ¿Ya? Entonces ahora sí, si ven, yo ahora ya tengo una fórmula expresada en términos de B y H, de base y altura. Voy a reemplazar aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? La base, ¿no es cierto? Voy a poner que es igual a 60 menos H, ¿ya? Entonces ahora sí, en este de acá, yo voy a colocar que el área es igual a 60 menos H, ¿no es cierto? No se olvidarán de colocar los paréntesis que multiplica a H. Y ahora sí, hago el despeje de fórmulas, ¿no es cierto? Y voy a tener luego que, por ejemplo, que el H, olvídense de este de aquí, vamos a tener que el H es igual a un valor X. Y luego ese valor X, por ejemplo, que tenemos, le reemplazamos en esta fórmula de acá y vamos a tener el valor de la base y el valor de la altura. ¿Ya? ¿Comprendido? Profe, ¿y por qué 60? ¿De dónde sale el 60? Despejo. 2, le hago acá arriba, ¿ya? 2 que multiplica a base más altura, cierro paréntesis, me da igual a 120. Base más altura es igual a 120. Lo que está multiplicando pasa dividiendo 2, ¿no es cierto? Base más altura es igual a 60. ¿Le vio? Ah, ya entendí. ¿Ha visto? Y así le entendieron. Allá. Profe, una Acá pregunta. a un grupo le dejé la pantalla rayada. Les dije que me avisen si les dejaba la pantalla rayada. Ok, que estaba tratando de resolverle lo más rápido porque estamos demorándonos mucho. Y así Nos pueden. pasó. Así resuelvan uno con que hagan bien y le entiendan cómo se hacen los pasos y todo eso, estamos bien, ¿ya? ¿Sí le entendieron? ¿Borro la pantalla? Sí, Inge, por favor. Ya. Por ahí un Gracias. grupo me dice, ¿y de dónde salió ese 60? No sé, no entiendo de dónde saca usted ese 60. Continúen, chicos, trabajando. Ya, gracias. Por base. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, verás. El perímetro es como la suma de los 4 lados, por decirlo así. Dígame, Caterine, que me manda un WhatsApp en vez de aplastar el botón que dice solicitar ayuda. Profe, le estaba preguntando si es que hay que hacer uno de estos tres o No, era hacen los 3, los que alcancen. allá. Si terminan esos, entonces pueden empezar con los ejercicios del método de Polya. ¿Ya? Ya, 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 pero profe. verán, Profe, dígame. ¿sabe cómo guardar esto en documentos de Google? A ver, comparto pantalla. Sí, ya les Lucy puedo. Chat. Descárguese como una imagen y eso colóquele en el Word. O Así le de estaba no, haciendo hay como descargarse como PDF. ¿Es el Lucy Chat o en qué están haciendo? No, en documentos de Google. En documentos. Si no estoy mal, muevo esto de aquí, bájele un poquito, ahí le dice, por ejemplo, guardar. Hágale más Mm, chiquita su pantalla. Control y con la ruedita hágale más chiquita. O de no, nos vamos a los 3 puntitos de acá, a estos 3 puntitos, si no estoy mal, y ahí le minimiza. Ahí donde dice guardar y crear, ¿no es cierto? Ahí donde dice guardar y crear, ahí se le va a poner el dibujo por aquí, bájele por ahí abajo de estas, ¿ya? mm, Y ahí está el dibujo y luego se descarga.
O de no, como dije, háganle en el Lucidchart y ahí, por ejemplo, bueno, les permite estar trabajando con 3 archivos al mismo tiempo, pero pueden irle haciendo, ¿ya? El Lucidchart pueden descargarse como imagen, pueden descargarse como documento PDF, ¿ya? Ya, pues. Ahí continúen trabajando. Si fuera aquí, también yo pusiera, por ejemplo, el num acá, algo así. Entonces yo creo Pero que yo me refiero a, no habría que poner, por ejemplo, área, porque como estamos usando leer número uno, num 2, aquí sería de poner, calcular el área del triángulo, aquí de entre paréntesis, num uno, no, área es igual a num uno por num 2 dividido para 2. claro, si gusta, por ejemplo, aquí le puedo hacer acá más acá abajo. Sería, ya siendo con el procedimiento que tenemos, sería num, a ver, ¿cuál es la área? Sí, ¿verdad? Num uno. Por num 2, Ya. ya. Entonces, esto le pongo acá o no. Mm, sí, yo creo que sí. Entonces aquí le pongo en vez de calcular el triángulo o debajo de calcular el triángulo. Debajo de calcular el triángulo. Hagámosle así porque No, saque el otro cuadrito, como puso acá arriba, num 2. estos, Eh, no, ¿cuál era? el Eh, otro, mm, este ¿dónde creo. está? ¿Datos? Ese, ya que ingrese los datos, claro. Ahí. Te pongo No le ponga entre paréntesis porque es como, es una variable. no sé si, deme un segundo. Ya. Ya, Aquí ahí está. sí. No, es que igual si aquí les separo. Aquí sería, creo, otra variable. Si me doy en cuenta. Porque aquí solo ponemos, si no estoy mal, aquí sería otra variable. Leer resultado. Y sería resultado es igual o algo así, creo, o no sé. Es que, por eso, es que aquí verá ya le pone la variable que es la leernum 1, es la Ujú. variable 1, ¿no es cierto? Pues, Leernum o 2 sea, es, aquí ya se hace la operación, sí, pero luego de hacer la operación no le está imprimiendo el resultado de la operación. Creo que sí, es este. No sé si aquí sería el resultado es igual a esto. Resultado es igual a A porque la A es la área, ¿no ves? ajá, Eso sería num 1 por num 2 sobre 2. sí, sí, como dijo Claro, ahí Javier, resultado es igual ajá, a A. A es área. En paréntesis. Pone área. resultado es igual a la variable A, así sería, al resultado de la variable A. Entonces Pero aquí, abajo donde está puesto escribir, ahí, escribir, ahí ya te sale el resultado ya directo, pues. entonces no le muevo, no le toco nada. No, ahí en resultado nomás hay que poner resultado es igual a variable A. Pero aquí qué variable te muestra como A. La A es de la área, pues. Cierto, no, pues, qué pilas. Ahorita me doy Y cuenta. ya tenemos, de hecho, está fácil. Solo falta ya poner ahí, imprimir resultado y ya. No, igual a A tiene que poner. Si resultado es igual a variable A, perdón. ¿Así?
Bueno, yo confío en ustedes. A ver, sería ingreso el número, no, bueno, ya, entonces después de esto sería ahora sí imprimir, ¿verdad? ¿O no? Proceso de decisión. ¿Es terminador o qué viene luego? Para el fin, la dije, puso el que puso para inicio mismo. ¿Este? Sí, O puede utilizar el determinador mismo, pues. también. Ahí se redonda. ¿Cómo es para terminar? A ver, este sería el determinador. Y ese sería, ¿cuál? No, ese sería fin. Y Es, este, a ver, no, a ver, el terminador sería fin y el otro sería para pero ¿y a qué hora imprimir muestra el resultado. resultado? Este de aquí pongo imprimir resultado. Sí, porque para terminar ya es el fin. Ok. Pongo aquí resultado. Mm, Y ahora la hojita ya no nos da para más. ¿Crees que pase algo si pongo para acá? Y a ver, aquí está el primero. Vamos por el segundo. Y esta parte de aquí sería larga. Hice una pregunta. Dígame. Para ponerle lo que es la operación, está bien en lo que es el rectángulo. Pues. Sí, sí, las operaciones, procesos que hagan comparaciones, no, procesos en el rectángulo. Ah, ya, listo, gracias. Ya, chicos. En en este, en este símbolo no es lo que va, no me acuerdo, no es lo que va, Eso es lo que va el a ver área el del, usuario por el área pantalla. el área del triángulo es área. Así. Ya cambié, ya cambié. Así no sería. No con la esquina debajo de lo que es el área, así como lo hicimos del pseudocódigo.
No, esto sería debajo de lo que es área. Porque yo le leo el área y abajo le pone lo que es escribir el área. Y la parte de abajo. Sería, esto sería en la parte de abajo inicial. No veo la que- Ahí estaría Ahí todo estará bien. bien. Sí, Mm, podré tomarle foto para pegarle en el documento. Lo malo que será muy pequeño. Es que está muy largo. O le tomo en dos partes. Mm, ujú. ¿Qué tal? Ahí. Yo voy a hacerle más antes. No sé. Mm, muy grande. Mm, muy grande. Ya, entonces verás. Ay, me duele la nariz. Es que no sé qué ponerle. Ahí, a ver, póngale, despéjele la Y, póngale la Y, ya no, o sea, la Y, ver. Sí, la Y, Así solo es. la Y, es igual, Ya. póngale, porque aquí dice el perímetro, ay, perímetro. Hola, Igual, porque aquí le chicas. sumamos de 120, le pone 60 y la X pasa restando, menos X. ¿Sí me entiende? ¿Sí me Hola. entiende? Ahí, Hola. Veamos, profe. estamos Me pésimos. fui hace 10 minutos y les vuelvo a encontrar en el mismo ejercicio. Pensé que como la Anita les estaba explicando, ya me olvidé de volver con ustedes. Me quedé con otro grupo. Es Bueno, que, profe, no, o sea, trate de hacerlo lo más mejor que pueda, pero... verá, primero está muy bien las dos fórmulas que colocaron. Esta fórmula de aquí nosotros le podemos despejar diciendo que 2 que multiplica a x más y, ¿no es cierto?, es igual Ajá. a A 120. Lo 120. que nos va a quedar que x, esto es una x, ¿ya? Y esto es una y, disculparán, es igual a 60, ¿no es cierto?
Ya. Luego lo que van a hacer, denme un segundo, y ya luego ya les explico en la sala, ¿ya? Y chicos, ¿cómo les fue? 5 de, no, estamos en mayo del 2023. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Un poco Mal. así confuso, dije. ¿Qué ejercicio le tocó a Karen? En ese de los promedios, por ejemplo, en ese no sabía cómo poner las variables. Bueno, a mi persona. Yo. El de los promedios, Ujú. pero ¿de qué le tocó? Los que tenían que plantear Los últimos, el diagrama. ya, dime un segundo, 8 cae el lunes. Estoy colocándoles la hora de la tarea a las 7 de la mañana, fecha límite. A ver, aquí coloquemos 7 y coloquemos 23 y 59. Ah, me dijo el de los diagramas, ¿no es cierto? Y por ahí los otros compañeros se pasaron toda la casi hora en un ejercicio, que era el de los metros de alambre. A ver, el 8. Pero ya vamos a resolver. Hubo un grupo que le hizo muy bien. Ya. Estaba colocándoles esto de aquí. Un segundo, 2023. Ya, ahora sí, ya estoy con ustedes. A ver, algunos le estaban resolviendo bien la parte de los pseudocódigos, de los algoritmos. Fui pasando por todos los grupos, fui viendo algunos grupos. Con los primeros grupos nos demoramos un poquito más, por ahí hubo un grupo que como vi que al principio le estaban resolviendo bien, entonces ya no les dije, otro grupo que también le planteó bien, pero como que se quedaron en el planteamiento y dijeron, y ahora, ¿y cómo le hacemos la ecuación? No le entendían, ¿ya? Pero vamos a pasar a que nos explique la sala, déjenme ver qué sala era, la sala número 1. Natalie, Paul y Javier. Creo que eran. No, ustedes les expliqué, sí les expliqué a ustedes. No, sala 1, sala. Sí, no, ustedes mismos son. El primer ejercicio. Ustedes tenían que hacer el de la granja y de los alambres. El punto es aquí, yo elijo quién explica. Jessica, un número del 1 al 3. 2. 2. Paul nos va a explicar cómo resolvieron ese ejercicio. El compañero estaba compartiendo la pantalla, si todos tenían los ejercicios, pero uno comparta pantalla y Paul nos explica cómo resolvieron. Ya, ahora sí. Ya, licenciada, le voy a explicar cómo hicimos el primer ejercicio. El primero es entender el problema. Entendemos que un granjero tiene 120 metros de valla para cerrar un corral rectangular y las dimensiones del corral. Pues obtenemos un plan de solución. Sería igual a 120 metros de valla, igual a 2 por X más Y. Ya. ¿Qué es la X y qué es la Y? Los lados, Ya. ya. Ahora tenemos la fórmula de área, que área es igual a X más y el área máxima, la fórmula. Después de esto, con las fórmulas y el planteamiento, aplicamos el plan solución, que sería a 120 igual a 2x más y empezamos a sustituir. Sería 60, sería x más y igual a 60, y después a x igual a 60 menos y, porque le cambiamos de lado. Y ahora vamos a sacar el área con la fórmula. Sería 60 menos y por x, no veo muy bien el número. Ah, sí, por y. Y luego sería a 60y ¿Qué es esa O de ahí? menos y al cuadrado. La O
La base que no tengo idea qué es. ¿Quién colocó la O ahí? Porque acá abajo también está. Algo debe de significar. Nuevamente, no copien los ejercicios. Es una variante. Pero si no necesitamos ninguna variable, nada. Bueno, continúenos explicando. Bueno, entonces sería O igual a 60 menos 2Y. Entonces Ya. aplicamos 2, 60 menos 2Y. Empezamos a sustituir. Sería 2Y igual a 60. Después 60 dividido por 2. Y tenemos Y, que es 30 metros. Después sería X, que sería 60 menos Y. Sustituimos. 60 menos 30, que es lo que sacamos la Y arriba. Y nos saldría 30 metros. Con eso revisaríamos la solución y ocuparíamos la fórmula del área de presión, que sería 30 por 30 metros igual a 900 metros cuadrados. Esa sería la dimensión del cuadrado. Primero era un... Bueno, ahí nos damos cuenta que era un cuadrado, ¿no es cierto? Ya cuando obtenemos el valor de X y el valor de Y, porque en sí no conocíamos. Otra cuestión, cuando nosotros revisamos la solución, tomamos una de las ecuaciones que nosotros nos planteamos al inicio, cuando estábamos haciendo el planteamiento o así. En este caso, por ejemplo, sería la de el 120 es igual a 2 que multiplica X más Y. Esa tenían que utilizarle para la revisión. ¿Le entendieron los compañeros que estaban haciendo este ejercicio? Esperen un segundo que no les veo. ¿Le entendieron? Anita, compañía, ya ni me acuerdo. Dani. Sí, profe, más o menos. Sí, en el tema ese de lo me perdí. No sé. Es que ellos de por ahí ¿Por qué le sacaron y desaparecen le a la colocaron la Y? O. Pero es que, bueno, no sé, yo le veo que está el 60Y menos Y2 Ujú. y le pone O 60 a 2Y, pero es solamente como que le pasa el 2 de la Y adelante, pero y la Y del 60. Tienes razón, les falta la Y del 60. ¿Dónde se fue la Y del 60? Revisarán. Aquí, no me fijé en la Y del 60, me fijé en lo que le estaban colocándole la A, ellos cambiaron por O. Ya, por eso evitémonos colocar, por ejemplo, variables. En este caso ya no colocamos la A, sino simplemente arriba ponemos el área y ponemos la fórmula, que sería la base por la altura. Ya, y háganle bien, resuelvan el ejercicio. Ya, en sí, cómo tenían que resolver el ejercicio, déjenme anotar, ¿no es cierto? No quería que deje de compartir pantalla para yo dibujarles. Dime un segundito. Ya, verán, ¿no es cierto? Tenemos, aquí tengo, anotar. ¿Qué nos dice? Súbale un poquito más arriba donde está el problema, Javier. Ya, ¿no es cierto? Nos dice que hay un granjero, ¿no es cierto? Que por ahí tiene, esperen, este de aquí no era. Que por ahí tiene unos cuantos metros de alambre botados, que nos dice que son 120 metros de alambre, ¿no es cierto? Luego, ¿qué nos dice? ¿No es cierto? Que tenemos de alambre, valla, como quieran llamarle ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere cercar este señor? Nos dice que tiene un terreno rectangular, ¿no es cierto? El cual quiere el cercar y que va a hacer, por ejemplo, ¿para qué? Para que no se le escapen sus vacas, ¿no es cierto? Yo al momento de que digo que quiero cercar, ¿no es cierto?, mi terreno, significa que yo tengo este terreno de aquí, ¿no es cierto? Perdón, me confundí, quería colocar esto de aquí, ya. Este de aquí es mi terreno, ¿no es cierto?, con mis vacas. Yo quiero cercar mi terreno, entonces yo quiero ponerle ahí para que no se escapen mis vacas, esto de negro. Y yo para poder cercar o para saber cuántos metros de alambre voy a necesitar para cercar, yo necesito calcular el área, perdón, el perímetro. Y el perímetro sabemos que es, Sandra, ¿cuál es la fórmula del perímetro? La Sandra ya se fue. Creo que ya ha sido la Sandra. ¿Dónde está? Sandra. Sandra. La fórmula del perímetro es 2 base por perdón,
más 2 base, ¿no es cierto? Más 2 altura, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos. Y además, ¿qué nos dice que disponemos? Disponemos de 120 metros. Aquí va un 2, me olvidé de colocar el 2, ¿ya? Esto entonces, esto de aquí es la fórmula que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Porque alguien me estaba haciéndome solamente el 1, solamente poniendo base más altura. Recordemos, si pongo solo base por altura, pues voy a acercar solo lo que está de rojo, sino yo ya pongo 2 base por 2 altura y yo ya voy a coger todo el contorno, ¿ya? Y le igualamos a los 120 metros que nos dice que tenemos, ¿ya? Luego, ¿qué nos dice? ¿No es cierto? Por ahí alguien me decía, yo le digo, esto de aquí vamos nosotros a dejarle solamente en términos de la base y la altura. Entonces habíamos quedado que esto de aquí es base más altura es igual a 60. Alguien por ahí me dijo, oiga, profe, es que yo no entiendo usted de dónde es esa magia. Por ahí algún grupo casi le hablo porque digo, me estaban haciendo magia. ¿No es cierto? Ya me ponía en la solución y no tenía nada del resto. Entonces me dice, ¿cómo saco? ¿No es cierto? El 2 que multiplica la base más la altura es igual a 120. Base más altura dividido, 120 dividido para 2 me da 60 y nos quedamos solamente con esto. Base más altura es igual a 60. Tenemos esto de aquí. Luego vamos a continuar como lo que nosotros queremos, por ejemplo, es obtener, por ejemplo, las dimensiones del corral. También fíjense, nos dice las dimensiones del corral. Ustedes entonces al final me tienen que decir, el corral tenía 20 metros de largo y 30 metros de ancho después de que hagan su comprobación correspondiente, ¿no es cierto? No nos estaba diciendo cuál es el área total. Ya, entonces yo para poder, por ejemplo, determinar cuál es la base y cuál es la altura, voy a utilizar la fórmula del área, ¿no es cierto? Ya volvió, ¿sabe alguien sabe si ya volvió la Sandra para que nos ayude con la fórmula del área? Base por altura, ¿no es cierto? Esta es la fórmula del área, base por altura. Y lo que yo ahora voy a hacer va a ser reemplazar en esta fórmula uno de estos valores de acá, ¿no es cierto? Voy a despejar que la base es igual a 60, ¿no es cierto? Menos la altura. Y esto de aquí voy a reemplazar en esta parte de acá, ¿ya? Le voy a reemplazar, ¿no es cierto? Voy a tener que los 60 menos h, ¿no es cierto? Aquí le ponemos el paréntesis, ¿no es cierto? Que multiplica a h. Y ahí está, ¿no es cierto? Y ahora sí voy a despejar, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Déjenme ver. Si le coloqué bien. Se base por altura, 60 menos h. La base por la altura, que son de 60 menos h por h. Esto de aquí nos va a dar igual a 60 h menos h al cuadrado. ¿Y esto qué nos va a dar? ¿No es cierto? Déjenme ver cómo resolvíamos esto de aquí. Y por acá le tengo la solución. Dice... Ya. Entonces, déjenme le borro. Nos quedamos con esta parte de aquí, ¿no es cierto? 60h menos h al cuadrado. Borrador. Borrador, borrador, borrador. Ya, nos quedamos con eso de ahí, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Me dice que yo para hacer esto, bueno, por ahí le hacen una especie de... Encontrar, derivar. Bueno, le hacen una derivada. Disculparán, no me fijé que en este ejercicio se hacía una derivada. Pero bueno, llegaríamos a la conclusión, ¿no es cierto? Después de hacer, déjenme un segundo, ver la forma esta de dibujar. Ya, lo que le hacen va a ser la derivada. Denme un segundo. Esperen que se me movió esto de acá. Ya, no es cierto, van a hacer la derivada. Como aquí se acuerdan donde el compañero le tenía que la es igual a esto, entonces van a hacer la derivada de A sobre la derivada de W
me da igual esto a 60 menos h. Las derivadas le resta 1. Este de aquí le resta 1, este está h, se va la h, ¿ya? Esta es la derivada más sencilla. Y esto de aquí le igualamos a 0. Y ahora sí vamos a trabajar solamente con esta parte de aquí. ¿Ya? Y ahora sí vamos a tener, ¿no es cierto? Aquí me estoy olvidando que es 2h porque lo que está arriba pasa abajo. Aquí va el 2h. Y ahora sí, el 60, ¿no es cierto? Va a ser igual a 2h. El 60 sobre 2 va a ser igual a h, ¿ya? Y luego tenemos que el h es igual a 30, ¿no es cierto? Que el h es igual a 30 que tenían los compañeros, ¿ya? A ellos aquí lo que les faltó decir, ¿cómo hicieron esta magia de aquí, ¿no es cierto? De desaparecerle la y. Les faltó decir que aquí hicieron una derivada o que de por ahí se encontraron el ejercicio y por ahí aprendieron a derivar, ¿ya? Luego este valor que encontraron aquí le sustituyen en alguna de las ecuaciones de por acá. Puede ser en esta o puede ser en esta. Le sustituyen, ¿no es cierto?, en cualquiera de estas que tienen aquí planteadas y obtienen el valor del otro h que van a ser efectivamente los otros 30 que encontró el compañero, ¿ya? Esa era la, por ahí estamos, en algún otro ejercicio estamos haciendo la fórmula y yo no sé qué fórmula estaban aplicando, ¿ya? Ahora, alcanzaron este grupo a hacer el siguiente ejercicio, porque vi que sí habían alcanzado algunos a hacer el siguiente. A ver, ¿quién hizo alguno de los 1, 2, 3 o 4 hicieron el siguiente ejercicio? ¿O se quedaron solamente en el primero? Sí, no. No, ya dejen nomás de compartir, Javier, que se muere de la risa. ¿Alguien? Entonces vamos con el siguiente grupo. Eso les queda para que revisen. Nosotros ya eran ejercicios más sencillos. Vamos con el grupo de Caterine. Es el grupo de... ¿Dónde está? Caterine y Ismael. ¿Con quién más estaban? Déjenme luego en la captura para ver con quiénes estaban para colocarles en la lista. Caterine, Ismael y no me acuerdo con quién más estaba. Compártanos el ejercicio que ustedes hicieron. Era un chico Kevin también. Kevin Bustos debe ser, déjenme. ¿Se ve allí? Sí. Vamos con el primero, Caterina. Aquí. Ya, léanos el ejercicio y léanos luego el pseudocódigo y todo lo que hicieron. ¿Ya explico yo? Sí, ya usted misma que está ya haciendo el favor de compartir la pantalla. Ya. El ejercicio 1 dice, diseña un programa que calcule el área de un triángulo, dados la base y la altura. Ya. En el primero que nosotros hicimos fue, como usted más o menos nos enseñó, y como inicio le pusimos que para escribir, o sea, al momento de imprimir para que ingrese un número. Luego pusimos leer base, luego pusimos escribir, que es la variable de aquí mismo que se le pasa, y que ingrese otro número. Luego que lea la altura, y el momento en que va a leerle la altura nos va a dar que va a calcular el área del triángulo, dada por la fórmula que es base por altura sobre 2. Y luego nuevamente nos va a leer el número, que va a ser aquí ya el área del triángulo es el número. Y acá también está el diagrama de flujo, que está, comienza aquí y acá termina, va así. Entonces aquí igualmente está ingrese un número, que es lo primero que habíamos dicho en la parte de arriba, luego viene la base, luego nuevamente nos va a imprimir el ingreso el otro número, luego viene la altura, y aquí está la fórmula, la base por altura sobre 2, y esto
que esto es igual a la área. Luego aquí nos va a imprimir el resultado de la operación, que es igual a área, y aquí está el fin. Ya. ¿Quién me dice qué les falta o qué ven de mal en el ejercicio de los compañeros? El pseudocódigo estaba bien, ¿no es cierto? Pero aquí en el diagrama, ¿qué le vemos? Creo que es el triangulito, es de aquí, el que, la condicional, o sea, de sí, ¿no? Esa. Ya verás. Profe, ¿lo de base por altura sobre 2 va debajo de altura o va al Sí, sí, lado sí. Denme un de...? segundo, esperarán, no mover a Caterina, voy a hacerles una linecita. Que no está la Y va flechita. así. Muy bien, que no nos faltan, por ejemplo, aquí nos falta la flechita, acá nos falta la flechita, aquí nos falta la flechita, aquí nos falta la línea con la flechita. ¿Cuándo le vamos a hacer así dividido en dos? Se suele acostumbrar ya para profesionales, llamémosle así. Aquí colocan una bolita con un 1 y acá colocan una bolita con un 1. ¿Qué significa? Que si aquí se termina, por ejemplo, tenemos un diagrama gigantesco que no cabe en una hoja. Entonces, yo veo que aquí está el 1, pues voy y continúo donde está el 1, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, les faltó, ¿no es cierto? Ya, pero está bien, aquí ya así nos dijo Caterina cuando explicaba que de la altura sigue acá donde dice base por altura, ¿ya? Luego también, por ejemplo, ¿qué le vemos de raro por ahí? El área. El área. ¿Qué cosa del área, Caterina? Que está mal colocado. Ya, Que no es debería cierto. era Yo dividir cuando el área, hago, era al revés. ya, yo cuando hago un proceso, ¿no es cierto? Yo les había dicho que el proceso era en un rectángulo, cuadrado, como ustedes quieran, ¿ya? Aquí debería de ir un rectángulo, ¿no es cierto? Y aquí además les falta poner, por ejemplo, esta base por altura sobre 2, ¿a qué va a ser igual? Aquí tienen que ponerle, ¿no es cierto? Denme un segundo. Borrador. No se borra. Ya, aquí le debían de colocarle, denme un segundo, aquí, por ejemplo. Área es igual. El área es igual, por ejemplo, ahí ya. Ahí le debían de colocarle, por ejemplo, que el área es igual a esto de aquí en este cuadradito, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, no sería un condicional, sino aquí él calcula el área y directamente ya manda a mostrar esto de aquí, ya no iría, ¿ya? Sino directamente ya se mostraría el resultado del área es área y terminamos el proceso, ¿ya? Eso para tenerle mucho en cuenta, ¿ya? Ahora, rapidito, Caterina, muéstranos la prueba de escritorio. La prueba de escritorio de este, Sí, del mismo. puede hacerle en otro Word, es que eso no lo hice. Ah, no lo hicieron, entonces hágale la prueba de escritorio. Ya, ahí espérese que tenía. Usted pulse, verá. Ah, no, ya ahí está. O de no pulse, era que pulse las opciones de vista, anotar y ahí le hacía rapidito la prueba de escritorio. No sé cómo se... No estamos viendo, estamos viendo una pantalla gris. Ahí, pulse donde dice, donde está usted, usted está compartiendo la pantalla, opciones de vista, anotar. Aquí, Ya. ya. A ver, espérese, ¿dónde está este texto? Ya. Ya, primerito sería, que sería aquí, ingrese un número. Ya, ya no le escriba, ya le sabemos. Diga, ahorita estamos aquí y hágales una línea en donde estamos. Ya. Aquí, No le mueva eso y ahí deje. ya. Y acá abajo vendría el número. ¿Ya qué número va a ser? Sí, o sea, voy a hacerle tipo una tablita más o menos. Ya, pero apure, verá que tiene 2 minutos para terminar. Y aquí vendría, a ver qué es un número, base, y acá,
sería la altura. Sí. No, ya no le puede modificar, ahí déjele. Luego, acá vendría, entonces, debajo del número, por ejemplo, vamos a ponerle un 3, que la base va a ser un 2 y que la altura va a ser un 5. Ya. Entonces, al momento, ay, no, estas eran acá abajo. No, no importa, ahí está bien, sí le entendemos. Ya, ya, al momento en que ponemos el 3, nos va a decir que la base, a ver, Antes de que se confunda. Esto de aquí no pedimos. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que le está mandando. Ingrese un número donde dice leer la base, pues la variable base, ¿no es cierto? Va a ser este 3. La variable altura va a ser este 5, ¿ya? Este número no pide. Ahora sí, ponga. ¿Cómo se calcula el área? aquí sería, aquí está la base, la altura, entonces sería aquí 2 por 5 es 10 y sobre 2 Es sería 5. ¿No es cierto? Aquí usted colocaría, voy a darle colocando de no nos quedamos hasta mañana. sí, porque Aquí le colocaría, ¿no es cierto? El área, ¿no es cierto? Área es igual a, ahorrémonos la escritura y pongamos base por H, ¿no es cierto? Y luego, por ejemplo, usted acá abajo ya le colocaría, ¿no es cierto? Que área es igual a 2 por, espera que se me pierda el por 5, ¿no es cierto? Y luego ya área, aquí es dividido para 2, ¿no es cierto? Dividido para 2. Y aquí ya tendríamos finalmente que el área es igual a 5, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, os quedaría comprobado, ¿ya? Ahí ya queda comprobado que el resultado sí fue, por ejemplo, el que se esperaba, ¿ya? En el tal caso, si quieren comprobar el resultado, pues vayan y calculen nuevamente, tal vez en otro lado, el área y la altura, ¿ya? No se olviden, en este caso, por ejemplo, no pedimos que ingrese este número de aquí, sino ingrese un número y ya directamente leemos el número. La variable se va a llamar base, pues base va a ser igual a 2. Altura, ingrese otro número, que va a ser la altura, ¿no es cierto? Y altura es igual a 5, ¿ya? Eso para que le tengan en cuenta. Gracias por compartir. Dejando de compartir, Caterina. Antes, para cerrar esto de aquí, está colocado un portafolio de ejercicios, ¿no es cierto? En la... Déjenme que se abra. Cuando yo le tengo puesto como oculto, disculpas. Editar, mostrar. Ya. Tienen un portafolio de ejercicios. Déjenme comparto pantalla. ¿No es cierto? Tienen un portafolio de ejercicios, enunciado, objetivo, instrucciones de cómo resolver. No se olvidarán de la forma de entregar. No les he de calificar si no está subido como apellido guión bajo nombre. Pérez guión bajo Javier. Coyaguazo guión bajo John. Ya. La tarea es individual. Aparte de la evaluación, voy a revisar si les puse rúbrica o no les puse rúbrica en la evaluación para que suban, ¿ya? Y aquí tienen un portafolio de ejercicios. Si no estoy mal, igualmente son 8 ejercicios. Un agricultor tiene un terreno rectangular de tanto de largo, de tanto ni sé qué, y calcule tal cosa, cuántas entradas, y tienen los ejercicios, ¿ya? Con todo, voy a darle una revisadita a los ejercicios para ver por si acaso hay alguno extraño, ¿ya? Y tienen esto de acá, igualmente para resolver, ¿ya? Hacen el pseudocódigo, la prueba de escritorio y el diagrama de flujo. O de no, la prueba de escritorio le harán acá. Voy a cambiarles y voy a ponerle más prueba de escritorio para que ustedes hagan la prueba de cualquiera de los dos, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, sugerencia? ¿No? Ya, chicos, entonces nos vemos. Inge, estos ejercicios que hicimos en clase, esos no hay que subir, ¿no? No, no, yo ya fui Ya. pasando por cada grupo y viendo cómo le iban haciendo, ¿ya? Igualmente ahorita Gracias.
Ahorita ya aquí está registrado quienes se quedaron hasta el principio y quienes se quedaron hasta el final. Una persona creo que se nos escapó. Kevin me dijo, ¿no es cierto, Caterina? Que era el que estaba con ustedes en su grupo. Con todo, ya si pasen por su grupo, voy a revisar el video para colocarles la asistencia, ¿ya? Sin más que decirles, nos vemos el próximo. Dígame, Ingeniera, dígame. ¿hasta cuándo podemos subir el trabajo ese que nos manda ahora? El Este portafolio de ejercicio. trabajo está hasta el domingo a las 23:59, pero les puedo poner hasta el lunes las 7 de la mañana. Sí, Inge, sí. ¿Ya que tienen muchos deberes? Sí, full. Antes ya les cambio, y estarán pendientes. Ya más luego les cambio la hora y les doy una revisada a los ejercicios, ¿ya? También toca cambiar los ejercicios porque ya han ido a decir que como ya tienen toditos los ejercicios del ciclo pasado, entonces se ponen en apuros, no mentira. Ya chicos, entonces sin más que decirles, nos vemos la próxima clase que con ustedes tenemos el día miércoles para iniciar nuestra unidad número 5. Unidad número 5. Algo que les quería decir, por si les interesa, hay unos cursos en esta plataforma de Cisco. Son gratuitos, ¿no es cierto? Hay 2 cursos, déjenme un segundo, quiero ver esta número. Quiero en el que están los 2 cursos. Denme un segundo. De todos redes. Se perdió explorar. Ciberseguridad de redes, programación. Aquí está. Mostrar todo. Esto de aquí. ¿Ya? Hay estos 2 cursos por si les interesa seguir. Por favor, ahí les envío el enlace. Ábranles, son 2 cursos básicos de Python, ¿no es cierto? El primero a nivel principiante, el segundo a nivel un intermedio, pero igualmente sencillo, no tienen costo. No sé cómo será tal vez para luego obtener un certificado o las insignias o logros que se les den, ¿no es cierto? Se ven contenidos, introducción a Python, tipos de datos, variables, valores booleanos, condicionales, todas estas cuestiones que se puede decir que son lo que nosotros vemos en nuestra asignatura, ¿ya? Por si les interesa, por si alguien quiere seguirse este curso, dar el examen, aprobar el curso, ahí me estará avisando si siguieron el curso antes del día del examen. Ya ahí me cuentan los que siguieron el curso. Profe, mire, yo seguí el curso que nos recomendé y aprobé para ver qué hacemos con ustedes. Si se les da un premio o qué se les hace, ¿ya? Entonces ahí está por si les interesa. Por lo general ponen cursos de 30 horas. Si ustedes quieren unos 2 días le termina. Pero es solamente ir viendo, leyendo los materiales, haciendo las actividades, les sirve de paso a ustedes para practicar, ¿ya? Sin más que decirles, chicos, me olvidé que tenía clases con otro grupo, ¿ya? Hasta luego, chicos, nos vemos el día miércoles de la próxima semana, ¿ya? Hasta luego.